Hola, te recomiendo que este y todos los videos que tú veas en el canal los veas de principio a fin para que puedas estudiarlos correctamente. Y te sugiero que si puedes, apuntes los versículos, referencias y explicaciones para que al terminar el video los estudies en tu Biblia y puedas formarte una opinión respaldada. El día de hoy vamos a hablar de cómo tú y yo debemos relacionarnos y desenvolvernos dentro de la comunidad cristiana y de la congregación. Y también vamos a hablar de algunas desafortunadas malversaciones y manipulaciones a las que nos podemos enfrentar el día de hoy. Dios desea que nuestra fe, entendimiento y conocimiento en Él sea racional, es decir, que utilicemos nuestro intelecto y razonamiento para reconocerlo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Como seres humanos somos imperfectos y desafortunadamente en muchas ocasiones no ponemos la suficiente atención a lo que estamos escuchando y aprendiendo de las personas que tenemos frente a nosotros. Y esto que te voy a presentar son los primeros indicios, las primeras cosas que se nos permiten ver o escuchar para poder reconocer si la congregación en la que estamos asistiendo es o no es una doctrina sana o bíblica. Si tú escuchas las siguientes frases: bienvenido a la casa de Dios, pase al lugar de la presencia, acérquese a la presencia de Dios, aquí está Dios, ven Espíritu Santo, Dios está llenando este lugar con su presencia, el fuego de Dios está bajando, ven, acércate al altar, o en este lugar habita Dios. Te recomiendo que prestes muchísima atención a lo que están a punto de predicar para que logres identificar si lo que van a hablar es o no es bíblico. Y es que no me refiero a que estas frases sean blasfemias. Más bien en muchas ocasiones son frases poéticas que algunas personas utilizan desafortunadamente para mover las emociones de las personas, pero que van en contra de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Recuerda que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y como personas formamos parte de la iglesia de Dios junto a todas aquellas personas que han recibido a Cristo en su corazón. La presencia, el Espíritu Santo, habita en nosotros, no en lugares. El altar es mi corazón, no la madera o el escalón que está enfrente de la congregación. Dios habita en nosotros, entre muchos más ejemplos. Entonces, si yo llego a un lugar donde están diciendo esto, no puedo evitar que mi radar de razonamiento espiritual se ponga en alerta y comienzo a prestar toda mi atención para saber si lo que se predica en ese lugar es bíblico o no. Dios nos ha dado algo precioso y hermoso que no se le dio a ninguna otra especie. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y razonaba como niño. Pero ahora, cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. Esto nos invita a razonar, a pensar, a descifrar y desmenuzar las palabras que la persona que tenemos enfrente está diciendo y compararlas y escudriñarlas con la palabra de Dios. No para juzgar y criticar a las personas, sino para saber en dónde y de quién estamos aprendiendo. Ahora, ¿qué debemos hacer si detectamos que la congregación a la que estamos asistiendo es una congregación que se está saliendo del camino correcto? Lo primero es orar y pedirle a Dios que hable a la vida de los líderes para que Él corrija y haga que se vuelvan al camino correcto. Pero también debemos pedir sabiduría y prepararnos para instruir con amor y entendimiento, acercándonos a los líderes con Biblia en mano y demostrándoles por medio de la palabra de Dios que las decisiones o el camino que están tomando no es el correcto. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Por otra parte, si como en muchas malas congregaciones el pastor es inalcanzable o intocable y jamás podrías acercarte a enseñarle y demostrarle por medio de la palabra que está equivocado en lo que enseña, o definitivamente es evidente que su doctrina está manipulada para beneficio de él, ¿qué estás haciendo ahí? Te voy a hablar de mi experiencia personal, terrible experiencia.
Cuando yo tenía 15 años y decidí entregar mi vida a Cristo, llegué a una de las más grandes congregaciones de mi ciudad. Al principio todo fue lindo. Tú sabes, cuando te alejas del mundo, llegas a Cristo, te sientes bien y Dios empieza a quitar malos sentimientos y comienza a limpiarnos desde adentro. El punto al que quiero llegar es que conforme fui acercándome a Dios y lo fui conociendo a través de su palabra y la oración, me fui dando cuenta que el lugar en el que yo estaba y al hombre que yo llamaba pastor no era más que una empresa y un gerente que solo amaba el dinero, la fama y el renombre. Sí, utilizaba versículos bíblicos y predicaba con emoción y con talento, pero definitivamente en ese lugar no se honraba al Dios de la Biblia. Intenté en muchas ocasiones hablar con los líderes que estaban a mi alcance y preguntar por qué no concordaba lo que ahí se vivía, se hablaba y predicaba, con lo que estaba escrito en la palabra de Dios. Pero su respuesta siempre fue la misma, que yo debía respetar y someterme a mi pastor. Curiosamente, había personas que verdaderamente amaban a Dios y que era evidente que no estaban al 100% de acuerdo con lo que ahí se enseñaba, y yo les preguntaba por qué no se iban y buscaban un lugar sano donde se predicara la verdad, y la respuesta siempre fue la misma, y la misma que me dieron a mí cuando yo me fui. Tú no puedes irte de aquí y nosotros no nos vamos de aquí porque Dios nos ha sembrado aquí. ¿Qué? Qué decepcionante y triste es saber que las personas han endiosado a los pastores y líderes y creen que lo que ellos están diciendo es la verdad absoluta, aun cuando tienen la palabra de Dios en las manos. Te lo voy a plantear de una manera diferente. Supongamos que yo te invito a comer a mi casa y que todo va muy bien al principio, una charla amena, un buen trato. Pero cuando tú y tu familia se sientan en mi mesa, pongo delante de ustedes un plato de comida verde, apestosa, echada a perder. ¿Tú te lo comerías o permitirías que tus hijos comieran de eso, justificando en que Dios te trajo a mi casa por alguna razón? Yo digo que no. Entonces, ¿por qué te alimentas a ti y a tu familia de una palabra enferma y deformada solo porque alguien te dijo que en ese lugar te sembró Dios? Mas os ruego, hermanos, que se fijen en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Tristemente te puedo contar que el 80% de los jóvenes con los que crecí en esa congregación hoy son adultos alejados de Dios y de su palabra, porque fuimos heridos y lastimados por aquellos líderes que confiábamos y que, a sabiendas de lo que estaban haciendo, decidieron vender la palabra de Dios utilizando sus mejores y más manipuladores palabras para alejarnos de la verdad para conveniencia de ellos. Gracias a Dios yo logré reconocer ese engaño de Satanás en mi vida, pero muchos de ellos no lograron alejarse de ese engaño. Ojo, no te estoy diciendo que tenemos el derecho de alejarnos de las congregaciones porque alguien nos hizo mala cara, o porque los líderes en algún momento fueron maleducados, o por cualquier cosa humana. Te estoy diciendo que tienes todo el derecho y obligación de alejarte de una congregación que no te está predicando Biblia. Y es fácil detectar cuando se deforma por conveniencia o se predica solo aquello que les hace ganar a los líderes. Tengo toda la confianza de decirte lo siguiente: tu salvación no depende de cuánto asistas a la congregación. Pero Dios nos invita a congregarnos, ya que como seres humanos necesitamos de la convivencia y la relación con otras personas, y qué mejor manera de hacer esto que creciendo rodeados de personas que tienen el mismo interés que nosotros, Cristo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Pero también puedo afirmarte que tu relación con Dios, es decir, tiempos de adoración, de oración y lecturas de su palabra, es más importante que tu asistencia en la congregación. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que tener una relación genuina, una relación real con Dios,
No solamente ir el domingo a la congregación, cantar un poco, aplaudir un poco más, arrodillarnos si llega una emoción, un sentimiento, escuchar la palabra. No, un hijo de Dios todos los días, todo el día, está en relación con su Padre. Ahora quiero hablarte de los pastores.